¿Sabías que hay 4 tipos de relaciones prohibidas según la Biblia en el contexto del matrimonio? Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. ¿Te has preguntado alguna vez qué enseña realmente la palabra de Dios sobre estos temas tan relevantes hoy en día? Bienvenidos a nuestro nuevo video, donde exploraremos en profundidad cada uno de estos tipos de relaciones desde una perspectiva bíblica. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre cómo vivir fielmente según los designios de Dios para nuestras vidas y matrimonios. En este video quiero hablar contigo sobre el sexo de una manera muy abierta y transparente. Tengo certeza de que, si te quedas hasta el final, muchas dudas serán esclarecidas. Quiero hablar de una forma muy simple, fácil de entender. Hermanos, me impresiona cómo las personas tienen bloqueos en esta área, y eso perjudica mucho al matrimonio. Una vez, un pastor me dijo que un hermano de su iglesia lo llamó desesperado, pidiéndole que hiciera una oración de liberación para su esposa, porque él decía que su mujer estaba poseída por un demonio, específicamente el demonio de Pomba Gira. Entonces, el pastor investigó lo que estaba sucediendo, y él le dijo que su esposa apareció frente a él de manera muy sensual, usando lencería. Hermanos, en ese momento el pastor me contó eso, y yo comencé a reír, pero al mismo tiempo vi cuán serio es esto, cuánto la religiosidad ha impedido que las personas reciban la bendición de Dios, y ahí hay muchos hombres y mujeres que dan una lista de lo que no se puede hacer, del tipo, no me toques, pero cuando están solos, son adictos a la pornografía. Y eso sin hablar de aquellos que engañan a su cónyuge. Hermanos, seamos sinceros aquí. Muchas personas pasan todo el tiempo pensando en sexo. Esto no es casualidad, ya que este tema está en todos lados. Basta con que veas películas, series, accedas a internet principalmente, o te reúnas en un grupo de amigos, siempre las personas comentan sobre esto. Y en el medio cristiano, esto también sucede, solo que tenemos una conducta diferente, principalmente involucrando el sexo fuera del matrimonio. Recuerdo cuando comencé a frecuentar la iglesia en el año 2002, fue cuando me convertí. Recuerdo que trajeron enseñanzas de la Biblia mostrando que el sexo antes del matrimonio es pecado, y gracias a esas enseñanzas tomé la decisión de esperar al matrimonio. Me casé virgen a los 29 años, y hoy le agradezco al Señor por esa decisión. Pero sé que la gran mayoría no puede esperar hasta el matrimonio. Esto no invalida la palabra de Dios, porque si obedeces al Señor, con certeza cosecharás frutos, incluso si cometes pecados y te arrepientes. La promesa del Señor es que la sangre de Jesús te purifica de todo. Amén. Y ahí, cuando las personas se casan, muchos piensan que ahora está todo permitido, pueden hacer lo que quieran, y yo te mostraré en la palabra de Dios que existen al menos 4 tipos de sexo prohibidos. Y antes de cualquier cosa, necesito dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y gozar con tu cónyuge. Está bien, lo digo porque muchas iglesias tienen este tema como tabú y predican de una manera que da la impresión de que la persona está haciendo algo mal. Entonces la pareja se siente sucia, incluso estando bajo la bendición de Dios. Y uno de los principales motivos de esto es porque las personas se quedan pensando, ¿pero qué haría Jesús en mi lugar? Y como Jesús no se casó y, claro, no tuvo relaciones sexuales, las personas piensan que el sexo es algo carnal e impuro. Entonces piensan, si Jesús no se involucró en esta área, debe ser porque es pecado o porque no es algo importante. Pero hermanos, déjenme decirles algo. No siempre podemos basar nuestra vida en lo que Jesús haría, porque Jesús no haría muchas cosas. Por ejemplo, Jesús no tuvo relaciones sexuales
no porque fuera algo negativo que lo alejara del Padre, sino porque su única misión era morir en la cruz por los pecadores. Por eso, nosotros tenemos que vivir nuestra vida basados en lo que Jesús hizo y en lo que Jesús enseñó. Amén. Jesús no era un pecador como nosotros somos. Él no fue salvado por fe como nosotros fuimos. Él no está separado de Dios como nosotros estábamos por causa del pecado. O sea, Jesús tiene otra categoría. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Jesús enseñó y qué es lo que su palabra nos tiene que enseñar sobre el sexo dentro del matrimonio. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, y esto no es pecado. Fue Él quien creó nuestro cuerpo con los órganos genitales para tener relaciones sexuales y reproducirnos. Y cuando ocurre la relación entre el hombre y una mujer, Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from Season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. se completan y se convierten en una sola carne. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo habla mucho sobre el matrimonio y sobre el sexo. Pablo dice, por ejemplo, que el hombre casado no debe dedicarse solamente a la obra de Dios, sino que también debe cuidar de las cosas del mundo para agradar a su esposa. También aconseja que el marido y la mujer no estén mucho tiempo sin relación sexual, a no ser que estén ayunando, pero esa pausa en el sexo no puede durar mucho tiempo, porque Satanás puede aprovecharse de eso para tentar al matrimonio y hacerlos caer en tentación. Hermanos, necesitamos entender que la falta de sexo sí puede generar abstinencia. O sea, el cuerpo comienza a sentir falta, y cuando eso ocurre, la persona se vuelve más vulnerable a actuar de acuerdo con sus instintos carnales. No estoy diciendo que tenga que actuar de acuerdo con esos instintos, pero es algo que puede ocurrir y que muchas personas toman decisiones erróneas al actuar por impulso y luego se arrepienten profundamente de eso. Y por eso, antes de hablar de uno de los 4 tipos de sexo prohibidos en el matrimonio, quiero hacer una reflexión contigo respecto al adulterio. Creo que todos hemos escuchado esa frase, quien ama no traiciona. En realidad, esa expresión es muy romántica, pero cuando enfrentas la rutina, los problemas de relación, te das cuenta de que en la vida real es todo muy diferente. Estoy diciendo esto, hermano, porque lamentablemente la cantidad de casos de adulterio ha aumentado absurdamente, incluso dentro de las iglesias, y eso causa mucho sufrimiento y destrucción para las familias. Por eso, quiero reflexionar con ustedes sobre el pecado de la traición. En primer lugar, necesitamos entender que el ser humano, por más bien intencionado que sea, es pecador y está lleno de fallas. Por eso, Jesús nos dio una alerta en Mateo, capítulo 26. Vean lo que dijo: velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, todos nosotros somos constantemente seducidos por las propuestas de este mundo y necesitamos vigilar todo el tiempo para no caer en las tentaciones. Es por eso que ni siquiera el amor entre un hombre y una mujer por sí solo es capaz de impedir que ocurra una traición. Existe una gran ilusión que engaña a muchos esposos y esposas. Piensan que quien ama a su cónyuge jamás sentirá atracción por otra persona. Pero, como acabo de decir, el ser humano es falible, y la propia palabra de Dios afirma que nuestra carne es débil. Por eso, hermanos, necesitamos vigilar, porque la verdad es que aquello que los ojos codician, la imaginación va lejos, y si la persona no corta esos pensamientos, puede un día caer en tentación. Vean lo que está escrito en Santiago, capítulo 1. Cada uno es tentado cuando sus propios deseos lo arrastran y seducen. Entonces, esos deseos, después de concebidos, dan a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado,
da a luz a la muerte. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo carnal, podemos sentir atracción por alguien del sexo opuesto. Podemos encantarnos con una sonrisa, un cuerpo bonito, una voz, una mirada, una personalidad. Y si eso no fuera suficiente, nuestra debilidad carnal nos hace blancos de un bombardeo de los medios y la cultura que promueve la infidelidad, el sexo fuera del matrimonio, la mujer como objeto sexual, esa imagen del hombre conquistador y galante, y así sucesivamente. Y si juntamos todo esto con un poco de pornografía y la desatención en el matrimonio, entonces comenzamos a entender más por qué muchas personas engañan, incluso amando a la otra persona. Quiero leerles otro versículo que está en 1 Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice: estén alerta y vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Miren esto, hermanos, Satanás está siempre alerta, listo para atrapar a aquellos que no buscan a Dios y que solo quieren los placeres que el mundo ofrece. Les cuento todas estas cosas porque necesitamos dejar de lado cualquier tipo de ilusión para enfrentarnos a la realidad, enfrentar la verdad. Amén. Por eso, tú que eres marido o tú que eres esposa, sabe que eres un ser humano y por eso tienes inclinación a hacer lo que está mal. Tu carne desea hacer aquello que está prohibido y si no cierras las puertas al pecado, puedes caer en esa tentación y engañar a tu cónyuge. Pero eso no quiere decir que todo el mundo esté condenado a engañar, de ninguna manera, hermanos. Y ahí es donde debemos aprender una lección muy importante. Quien ama a Dios y a su cónyuge, huye de la apariencia del mal y no confía en sí mismo. Por eso, hermano, tú que estás siendo tentado, ten mucho cuidado y nunca pienses que eres lo suficientemente fuerte. La Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el consejo que te doy es, no quieras enfrentarte a la tentación, huye de ella. Está bien, y busca también conversar más con tu compañero, intenta resolver los problemas en lugar de huir de ellos, y principalmente, ten el temor de Dios. Sé que muchas personas piensan que temer a Dios es tener miedo de Él, pero no es así. Tener temor en tu corazón es tener reverencia y respeto al Señor. Es entender que Dios no aprueba el pecado y que Él disciplina a los hijos que lo desobedecen. Por eso, si sigues estos consejos que te di, la traición nunca formará parte de tu vida. Está bien, hay un versículo en Proverbios 2 que dice así: «Y qué feliz es el hombre constante en el temor del Señor, pero quien endurece el corazón caerá en desgracia». Entonces, si queremos tener una vida bendecida, una vida de paz, de protección, de tranquilidad, basta con tener el temor del Señor y obedecer su palabra. Y ahora voy a hablarles sobre los 4 tipos de relaciones sexuales prohibidas por la Biblia. El primero de ellos es el intercambio de parejas. Esto puede parecer extraño de discutir, pero esta práctica es más común de lo que imaginamos. Funciona de la siguiente manera. Los matrimonios se reúnen en un lugar y tienen relaciones sexuales con el cónyuge del otro. Aquellos que practican esto afirman que fortalece la relación al aumentar la confianza y la libertad entre los cónyuges. Sin embargo, esto no es más que adulterio, que sabemos es uno de los pecados que más causan destrucción y desagrada a Dios. En Levítico 18 está escrito: «No te acuestes con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella». Otro tema relevante para considerar es el fenómeno del poliamor. Esta práctica implica relaciones románticas o sexuales consensuales entre más de 2 personas simultáneamente. Algunos defensores argumentan que promueve la honestidad y la comunicación abierta entre los participantes, permitiendo una mayor expresión de amor y cuidado. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, el poliamor contradice el diseño divino del matrimonio como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. La Biblia enseña que el matrimonio es un pacto sagrado entre 2 personas ante Dios, y cualquier desviación de este diseño puede llevar a consecuencias destructivas tanto para las personas involucradas como para la sociedad en general.
El segundo acto sexual prohibido por la Biblia es el sexo a tres. Esto ocurre cuando un matrimonio se involucra en una relación sexual con una tercera persona, con el consentimiento de ambos. Algunos intentan justificar esto señalando a personajes bíblicos como Jacob, quien estaba casado con Lea y Raquel, pero en ningún momento la Biblia dice que Jacob durmiera con ambas al mismo tiempo. La poligamia fue permitida en tiempos antiguos en Israel, pero nunca fue la perfecta voluntad de Dios, como Jesús mismo enseñó en Mateo 19. Desde el principio, el Creador los hizo hombre y mujer. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En la sociedad contemporánea, las prácticas sexuales han evolucionado y se han diversificado, a menudo desviándose de los principios morales y éticos establecidos en las Escrituras. Uno de los temas controvertidos es el sexo a tres, donde un matrimonio involucra a una tercera persona en sus relaciones íntimas. ¿Es esto compatible con los principios bíblicos que guían la sexualidad humana? La Biblia es clara en cuanto a la sexualidad dentro del matrimonio. Desde el principio, en el relato de la creación en Génesis, Dios estableció que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esta unidad exclusiva entre un hombre y una mujer refleja la perfecta voluntad de Dios para la relación matrimonial. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de personas que vivieron fuera de estos principios, como la poligamia practicada por figuras como Jacob. Sin embargo, la Biblia no presenta estos ejemplos como modelos a seguir, sino más bien como narrativas que muestran las consecuencias de apartarse de la voluntad de Dios. Aunque la poligamia fue tolerada en ciertos periodos históricos en Israel, no fue el diseño original ni la intención perfecta de Dios para la humanidad. Jesús mismo reafirmó este principio cuando enseñó sobre el matrimonio diciendo: desde el principio, el Creador los hizo hombre y mujer. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:4-6. Esta declaración subraya la exclusividad y la unicidad del matrimonio según el plan divino. El sexo a tres, donde se involucra a una tercera persona en la intimidad matrimonial, contraviene estos principios fundamentales. No solo va en contra del diseño original de Dios para la unión matrimonial, sino que también puede conducir a la disolución de la unidad y la fidelidad que el matrimonio debe preservar. La intimidad sexual, según la Biblia, es un don sagrado destinado a fortalecer el vínculo exclusivo entre un esposo y una esposa. El tercer tipo de sexo prohibido es el abuso sexual. Esto incluye cualquier forma de coerción sexual dentro del matrimonio, donde uno de los cónyuges obliga al otro a tener relaciones sexuales contra su voluntad. A menudo se malinterpreta 1 Corintios 7:4, que dice que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y viceversa. Este pasaje se refiere a la mutua satisfacción sexual dentro del amor y el respeto, no a la coerción. El abuso sexual es un tema delicado y complejo que afecta profundamente las relaciones íntimas dentro del matrimonio. Contrario al diseño amoroso y respetuoso que Dios estableció para la unión matrimonial, el abuso sexual involucra coerción y falta de consentimiento, que son incompatibles con los principios bíblicos de amor, respeto y mutualidad. La Biblia enseña que el matrimonio es una relación sagrada entre un hombre y una mujer, basada en el amor y la unidad. En 1 Corintios 7:3-5, el apóstol Pablo instruye a los esposos y esposas acerca de sus deberes conyugales, enfatizando la importancia de la mutua satisfacción sexual y el respeto mutuo. El marido cumpla con su deber conyugal con su esposa, y asimismo la esposa con su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por un tiempo, para dedicarse a la oración. 1 Corintios 7:3-5. Es crucial entender
que este pasaje no legitima ni justifica el abuso sexual ni cualquier forma de coerción dentro del matrimonio. Más bien, enfatiza la reciprocidad, el consentimiento mutuo y el respeto en las relaciones sexuales entre esposo y esposa. El término no tiene autoridad sobre su propio cuerpo se refiere a la idea de que en el matrimonio ambos cónyuges deben considerar las necesidades y deseos sexuales del otro con amor y cuidado, no como una justificación para la imposición de actos sexuales no deseados. El abuso sexual, tanto dentro como fuera del matrimonio, es condenado en las Escrituras porque va en contra del mandato de amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:39, y tratar a los demás con respeto y dignidad, 1 Pedro 3:7. Coaccionar a un cónyuge a participar en actos sexuales contra su voluntad no solo daña la confianza y la intimidad en la relación matrimonial, sino que también viola los principios fundamentales de la moral cristiana. Es responsabilidad de cada esposo y esposa velar por el bienestar físico, emocional y espiritual del otro, buscando siempre construir una relación de amor, confianza y respeto mutuo. Cuando surge cualquier forma de abuso sexual, es crucial buscar ayuda pastoral y profesional para abordar y remediar la situación de manera adecuada y restaurativa. Finalmente, el cuarto tipo de sexo prohibido por la Biblia es la pornografía. Aunque no es un acto sexual en sí mismo, la pornografía promueve y alimenta otros tipos de relaciones sexuales prohibidas. Muchos argumentan que puede sazonar la relación matrimonial, pero la pureza y la fidelidad deben ser mantenidas en el lecho conyugal, como dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo subraya la importancia de mantener el matrimonio y la intimidad conyugal en un estado de pureza y honorabilidad. La pornografía, al contrario de promover este ideal, corrompe y distorsiona la imagen de la sexualidad que Dios diseñó para el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio. La pornografía no solo representa una forma de lujuria y deseo egoísta, sino que también fomenta actitudes y comportamientos que son destructivos para la relación matrimonial. Al consumir pornografía, las personas pueden desarrollar expectativas poco realistas sobre el sexo, comparar a sus parejas con modelos idealizados de la pantalla y enfrentar problemas de adicción que afectan la intimidad y la confianza en la relación. Es fundamental recordar que el matrimonio, según lo diseñado por Dios, es un pacto sagrado de amor, fidelidad y compromiso mutuo. La pornografía introduce elementos que socavan estos principios al promover la infidelidad emocional y espiritual, incluso si no hay una infidelidad física directa. Jesús enseñó en Mateo 5:28, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Esto recalca la importancia de la pureza no solo en las acciones externas, sino también en los pensamientos y deseos del corazón. Los cristianos están llamados a mantener sus mentes y cuerpos en pureza y santidad, buscando la satisfacción y el cumplimiento dentro del marco del matrimonio como Dios lo diseñó. Esto implica rechazar activamente la pornografía y sus influencias corrosivas, buscando en su lugar cultivar una intimidad genuina y satisfactoria basada en el amor y el respeto mutuo. En resumen, la pornografía no solo contradice los principios bíblicos de pureza y fidelidad en el matrimonio, sino que también distorsiona la verdadera belleza y el propósito del sexo dentro del diseño divino. Es esencial que los cristianos aborden este desafío con conciencia y decisión, buscando la guía de Dios y el apoyo de la comunidad cristiana para mantener la integridad en todas las áreas de la vida, incluida la sexualidad matrimonial. En conclusión, la Biblia enseña claramente que el sexo debe practicarse únicamente dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, en un contexto de amor, respeto y fidelidad mutua. Cualquier práctica sexual que se aparte de estos principios está en desacuerdo con la voluntad de Dios y puede llevar a serias consecuencias tanto para la pareja como para la relación con Dios.
Gracias por ver nuestro video sobre los 4 tipos de relaciones prohibidas en el matrimonio. Queremos agradecerles sinceramente por dedicar su tiempo a explorar estos temas desde una perspectiva bíblica con nosotros. Esperamos que haya sido informativo y útil para ustedes. Seguiremos trabajando para ofrecer contenido que enriquezca nuestra fe y fortalezca nuestras relaciones según los principios divinos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.